Bueno, voy a explicar lo que es toda la diapositiva de, de la edad medieval. Prepárense porque vamos a ocupar más de una hora. Espero que le entiendan el video y pues vamos a comenzar con la presentación. Todo volumen, iniciamos. Comenzamos con quién va a exponer, allí vamos a ponerlo. Por ejemplo, si comienzo yo, bueno, quien sea que comience, vamos a abrirle. Vaya. Y allí tenemos estas distintas cositas. Aquí, si tocamos aquí no va a pasar nada. Y si venimos y tocamos cualquiera de estas que tenemos aquí, por ejemplo, comenzamos introducción. En introducción hablamos sobre la sociedad y la cultura de la edad medieval. La edad medieval o era medieval era caracterizada por la gran nobleza y también predominaba la Iglesia católica, así como en todo lo que cabía en ella. La sociedad de cultura de la edad medieval era básicamente estaba jerarquizada entre la nobleza y los más bajos. Luego vamos con la cultura. ¿Cuál era la cultura de la edad medieval? La cultura de la edad medieval era como cuando la era medieval tenía por decirlo así, sus distintas cuestiones como lo era el catolicismo, su religión en ese entonces, etc. Los castillos medievales, lo que era el Disney y toda la cooperación cinematográfica nos ha idealizado y romantizado imágenes de los castillos, como lo pueden ver en la imagen. Y de hecho en la primera imagen se vio que era un castillo un poco más pequeño. Y si no se fijaron, pues no hay problema. Vamos a continuar con eso. Los más humildes de la edad medieval eran conocidos por eso mismo, porque los castillos no eran sumamente grandes como lo pueden creer la mayoría de personas que cree y visualiza un castillo medieval. Se creía de que eran grandes castillos y grandes cosas así, pero no lo eran. Luego la nobleza sigue su rumbo hacia la riqueza y expande un segundo salón. Aquí podemos encontrar todo el interior como lo era el cuarto del noble, la cocina, un comedor y una sala de estar grande. Esto ya se podría considerar un gran salón. Recorrido también como lo eran las murallas y una pileta de agua. No era extraño que encontráramos un retrete por aquí o por allá, porque eran bastante comunes que se encontraran. Eso ya se podía considerar un gran salón en la Edad Media. También lo que se intentaba con esto era mantener a la nobleza lejos de la campesinada y de la burguesía. Luego les voy a explicar qué significa cada una de esas dos palabras. Ahora extendemos más el terreno y gracias a la riqueza de los nobles o reyes, como quieren llamarlos, expanden su riqueza, crean más ganancias, expanden su terreno. El terreno medieval de aquí ya viene siendo de 4 porciones. Normalmente los terrenos medievales o castillos medievales era mucho más fácil construirlos de manera vertical, pero ahorita nos vamos a centrar en lo que era cada uno de los cuartos de lo que podía ser un castillo medieval. Esta solo es una graficación en 3D ilustrada, no significa que todos los castillos tenían que ser exactamente iguales, pero normalmente lo que se buscaba y lo que querían siempre los grandes y los nobles era alejar a la nobleza de la burguesía y la campesinada. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta zona de aquí de que está la cama y etcétera, del lado de los reyes. De hecho, los reyes, muchos reyes no podían darse el lujo de dormir en camas separadas, como para los hijos o los hermanos, cosas así, ya que normalmente todos dormían juntos y ese tipo de cosas.
En el cuarto que vemos a la derecha, bueno, a la izquierda, si lo ven de la pantalla, directamente de la pantalla, encontramos lo que era la cocina y una pequeña bodega para la comida. Ahí se podían encontrar lo que eran los cocineros, los chefs, etcétera, etcétera, para alejar tanto la campesinada como la burguesía. Luego, en la parte grande, vemos un gran salón. Ese gran salón se componía por un gran comedor o sala de estar, se le podría decir, que era normalmente dicho para los soldados o personas más confiables de la nobleza. Luego de eso, también vamos a dividir esto en lo que son dos niveles. Esto ya vendría siendo casi para la nobleza más grande, la más alta de todas las noblezas, como podríamos llamar. Expandimos los cuartos y territorios hacia la parte de arriba. Y esto, bueno, esto normalmente se hace desde el principio, no se busca ordenar de manera horizontal, sino que de manera vertical, porque así las tácticas de guerra desde fuera de los castillos eran mucho más fáciles. Por ejemplo, a veces subían grandes y enormes rocas encima de estas cosas para lanzarlos hacia sus oponentes, o también podían hervir agua caliente, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas para ganar a sus oponentes. Dividimos el cuarto entre dos niveles y, como se los mencioné anteriormente, ya uno de los cuartos se expandiría, ya tal como lo podría hacer la cocina, podría abarcar parte del cuarto, de lo que antes fue el cuarto, y la parte del cuarto, que actualmente es la parte de arriba, porque lo que se busca es separar a la nobleza de la campesinada y la burguesía. Entendemos de que arriba se encuentran lo que son los nobles y los reyes. Luego en la parte de abajo se encuentra la campesinada y la burguesía. Por ejemplo, en la parte izquierda, si lo vemos desde el norte, creo, si lo vemos desde la parte en la que visualizamos en media vuelta, no sé cómo explicarlo, pero la cuestión es de que en la parte de arriba siempre iban los nobles y en la parte de abajo iban la burguesía y la campesinada, porque lo que se buscaba era separar a la nobleza de la baja sociedad. Bueno, eso es sobre los castillos medievales. Luego continuamos y empezamos con los guerreros medievales. Como lo dice el texto, también la edad medieval era conocida por sus cotas de mallas, enormes espadas y su discreción en las batallas contra sus enemigos en la forma oblicua o conocida como batalla en U. También estaba la batalla en Tortle, algo así se le llamaba porque era tortuga, pero no es inglés. Y así, comenzamos con los tipos de peleas medievales. Esta la vamos a clasificar en 3. Estaban las justas, a espadas y en guerras. Comenzamos con las justas. ¿Qué se te viene a la mente cuando comienzas con justas? Cuando escuchas la palabra pelea medieval justa. Que eso se le pueden hacer preguntas al público, etcétera, etcétera. Bueno, comenzamos con eso y vamos al punto. Las justas. A continuación veremos un video de lo que pueden ser. Yo siempre creí que debía haber sido complejo. Como se fijaron en el video, las justas eran unos tipos de cuestiones que se hacían con una lanza de heno y posiblemente lo que era madera en la punta. Y eso lo que se buscaba era lograr una derrota contra el equipo contrario, del cual estaba compuesto, ya si era de un lado o del otro. Las justas también eran
eran bastante comunes ocupar grandes armaduras para tener una mejor agarre de diferentes cosas. Y eso es lo que era la batalla justa. Luego continuamos con espadas. Este es un video de unos niños que vemos peleando a espadas. Y sí, no encontré un video mejor, por si se lo preguntaba. YouTube está repleto de videos, más no encontré uno mejor. Luego, bueno, veamos este pequeño corto de dos guerreros medievales peleando. Y ustedes juzgarán. Vemos a estos expertos que están peleando. Y básicamente esto era lo que era la edad medieval. También podemos tener en cuenta de que los guerreros medievales llevaban grandes cotas de malla, como lo dije al principio, y diferentes tipos de armaduras y cosas así. Los héroes de la época medieval, los soldados de la época medieval eran bastante conocidos por eso, por sus diferentes armaduras, por sus diferentes cosas, porque eran, como quien dice, el centro de todo. Iniciaban los experimentos, la manera de experimentar era primaria. De hecho, había cirugías que se hacían sin conocimiento de las personas, o a veces hasta la ponían como quien era una película. Esto es, bueno, eso no tiene mucho que ver con lo relacionado a las espadas, pero tiene que ver con lo relacionado a la historia medieval. Las guerras, había dos tipos de guerras. Ahorita le voy a mostrar un pequeño corto de una película para que observen bien lo que esta parte de la guerra. Vamos a ver lo que era existían dos tipos de formaciones. Estaba la forma de tortuga. Ahorita la vamos a ver. Pero no sé si se fijaron en la manera en la que obtuvieron la formación de llamada tortuga, o no sé cómo la menciono, pero esta es una de las más conocidas para lo que era la época medieval. Y también estaba la segunda, llamada la formación oblicua.
ya que, como vemos en la zona roja, podrían ser ya bien los enemigos o los amigos, en contra o en favor. Tenemos básicamente lo que es un semióvalo. Esto era lo que lograban, bueno, también lo que son el universo cinematográfico de Disney, cosas romantizadas, ya lo repetí anteriormente. Tenemos en cuenta de que en las películas, todo ese montón de cosas, normalmente vemos grandes filas de héroes medievales, grandes colas de cuestiones de batalla que se extienden hasta el horizonte. Pero esto no era más que simple fantasía del universo cinematográfico. Luego podemos, bueno, en esta graficación les muestro un poco lo que era la forma de batalla en una forma oblicua. Este semi-óvalo estaba compuesto básicamente de lo que eran aproximadamente entre 10, 15 hasta 7 soldados de forma vertical, y los demás soldados cubrían los dos extremos, para que al momento de cubrir los extremos, terminaran acorralando a los enemigos o amigos que podrían ser estos personas. Luego, también vamos a jerarquizar cómo estaban los rangos en la Edad Media, cómo estaba jerarquizada la Edad Media, mejor dicho. La Edad Media se jerarquizaba entre cinco partes. Así lo era el campesinado. Bueno, vamos a comenzar desde lo más alto. El rey, la nobleza, cleros y campesinados y la burguesía. La sociedad medieval, por ejemplo, la más alta, estos eran los reyes, los nobles, como dice el texto, de aquel entonces, los que gobernaban la Edad Media. Estos grandes personas, como lo pueden ser los nobles y los reyes, eran bastante conocidos por tener gran poder social y político en ese entonces. Por ejemplo, también podemos ver de que los nobles eran personas de gran rango. Abajo de ellos tenían a los cleros. Los cleros eran todos aquellos que llevaban la religión en la Edad Media, desde el Papa hasta los monjes y sacerdotes más humildes. Así lo dice el texto. Luego, con esto podemos dar a entender de que los cleros eran toda la jerarquización de lo que es la Iglesia Católica. Desde el Papa, los cardenales, los obispos, hasta los laicos, que vendríamos siendo nosotros, u oyentes. La sociedad medieval en la clase media. Esto es una cuestión bastante que se podría hablar bien no sé cómo, pero entendemos una cosa, que en Edad Media o era medieval no existía la palabra tal como lo dice Edad Media, clase media, pero a los que se le podía llamar burguesía y campesinado, que es lo que anteriormente les he estado hablando. La burguesía y campesinado eran aquellos que servían a la nobleza, o que eran personas de bajos recursos, bueno, de medios recursos. La burguesía podía servir a la nobleza, tanto como el campesinado. En el campesinado se desglosaba entre dos partes: el campesinado común y el campesinado libre. El campesinado común era todo aquel que le servía a la nobleza, tal como lo eran los sirvientes, las cocineras, ese tipo de cosas que no eran bastante menos llamativos que los demás. Luego continuamos con el campesinado libre, que eran todas aquellas personas independientes que
que su vida la vivían gracias a ellos mismos. Y sus propios beneficios eran para ellos mismos o para su familia e hijos. La sociedad medieval de bajos recursos. Las personas discapacitadas eran más desdichadas, eran excluidas así como los ancianos y niños menores de 4 años. La edad medieval, si vivías en la edad medieval, si eras discapacitado te fregabas, si eras anciano te fregabas, si eras niño menor de 4 años te fregabas, si eras mujer te fregabas. ¿Por qué? Estarán preguntándose. Pero esto sucede porque para los guerreros medievales o la época medieval normalmente se le consideraba algo que ya no, la naturaleza no seguía su curso normal. Y aunque ellos no iban a pasar por eso, entre comillas, porque iban a pasarlo, tarde o temprano, la nobleza, por ejemplo, bueno, la nobleza no pasaba por eso. La nobleza sí o sí pasaba siempre hasta el final de su tiempo. Pero las personas discapacitadas eran normalmente excluidas de ese tipo de cosas. Los ancianos también, porque se les consideraba una carga en aquel entonces. Y los niños menores de 4 años que no hacían nada. De hecho, hay un cierto mito que dice de que las personas en edad media vivían muy poco o hasta los 30 años si es que llegasen a vivir. Pero esto es un mito bastante, bueno, bastante romantizado, no por la cultura cinematográfica, sino que por nosotros mismos. Se me olvidó que estaba hablando. Bueno, los niños menores de 4 años también eran excluidos porque no tenían poder propio por ellos mismos. La higiene en edad medieval. Vamos a desglosar esto en 2 partes, en la clase alta y en la clase baja. Los retretes en la clase baja, o como normalmente y vulgarmente le podríamos llamar la clase media, la higiene de los retretes estaban los baños públicos. Estos constaban de una fuente que se extendía a lo largo del baño. Estos retretes también contenían un agujero. ¿Y qué ocupaban para limpiarse? Se preguntarán. Si se fijan, esas cositas que tienen en las manos como patas de pollo eran algo que se les llamaba embudo. No, se les llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero envolvían un pedazo de paño y lo pasaban a través de vinagre. Ellos creían de que por tener ciertas cualidades higiénicas, como lo era el vinagre, eso limpiaba la suciedad de los heces de las mismas personas. Eso era en la baja sociedad. La sociedad alta tenía sus propias personas que le limpiaban hasta las nalgas. Por ejemplo, los nobles tenían a los que les llevaban su propio retrete a donde ellos querían y ese tipo de cosas. Le podían recoger el excremento o las heces. Muchas personas actualmente creerían de que este es un trabajo bastante poco o bastante limitado y asqueroso. Y sí, lo era asqueroso. Pero estos tenían un buen salario, gran salario de hecho. Y ellos tenían acceso directo al cuerpo del rey. La comida. En esta parte de la diapositiva no especifiqué bien en qué tipo de carne se basaba la Edad Media. Pero una cosa sí les digo, los medievales eran bien cochinos. Los medievales comían carne podrida. No por falta de dinero, sino por falta de recursos. Tras las cruzadas de distintas cosas que las hablaré luego, la Edad Media se vio afectada por esto, por lo que era la carne a digerir en mal estado.
Por ejemplo, también existían muchos tipos de forma para saludificar y conservar la carne. Pero también los guerreros de la época medieval tenían narices que podían oler. Eso significaba de que ellos no era porque no tenían eso, sino que porque ya no podían darse salud. También existían las especias. Estas eliminaban el horrible olor a la carne, ya que era también bastante escasa. Era comprar casi 2 veces la misma libra de carne. Esto nos valió. Y las personas ya no. Bueno, no. Y esto les daba a las personas, como por decirlo, bueno, les valía, no les importaba comer carne podrida, ya que las especies eran bastante escasas y muy caras, que vendrían siendo como comprar carne nueva. La vivienda la vamos a seleccionar en tres cuestiones. La primera, la que vemos aquí, es una de las casas más humildes que podía tener la Edad Media, que estaba compuesta principalmente por madera, por barro y por una especie de tejas. En la parte de adentro, para su color blanco característico, se buscaba cal y se pintaba la tierra blanca. También lo que eran la gran sociedad medieval, parte grande de la Edad Media, era esto de los castillos de piedra. Los castillos de piedra eran bastante conocidos y bastante familiarizados con la Edad Media. Y eran cosas que solo los más grandes nobles podían, bueno, no los más grandes nobles, sino que personas con el dinero suficiente podían construirse, así como lo eran las casas totalmente de madera. ¿Cuál era la influencia del catolicismo en la Edad Media? Lo vamos a desglosar en 5 partes, a dividirlo entre 5 partes, porque sí. Como primera tenemos la cruzada, también como segunda tenemos el poder territorial. El tercero tenemos que ellos eran los más respetados. Como el cuarto tenemos el derecho canónico. Y el quinto tenemos que entender que ella dictaba las reglas. Comenzamos con las cruzadas. Existían 8 tipos de cruzadas. Estas cruzadas fueron determinadas por un gobierno, el cual pidió ayuda, que era un gobierno musulmán, y pidió ayuda al Papa. Esa era la primera cruzada. Logran capturar Jerusalén. Es normalmente conocida por ser una de las únicas cruzadas que logró su objetivo en general, que era capturar Tierra Santa, obtener de nuevo lo que era la Tierra Santa. Y obtuvieron parte de Jerusalén, desde 1096 hasta 1099. La segunda cruzada fue un fracaso para todos. Ellos creyeron que gracias a la primera cruzada, que lograron un objetivo específico, creyeron que en la segunda y en la tercera volverían a tener ese mismo éxito. Los cruzados no tuvieron el mismo éxito, y de hecho a la segunda cruzada se le determina como un fracaso total para los cruzados. Y ustedes se lo estarán preguntando, ¿y por qué esto fue un fracaso o una pérdida para estos cruzados? Pues en la parte que les envié de que estudiaron, ahí se lo desglosé bastante lo que eran las 8 cruzadas. La segunda cruzada fue convocada también por los musulmanes y fracasó tras el asedio de Damasco. Luego la tercera cruzada no logra recuperar Tierra Santa, pero sí alguno de sus territorios. No logran, como ya lo dije, no logran recuperar Tierra Santa, ni siquiera Jerusalén, pero logran recuperar parte de zonas costeras. Como no era Jerusalén, pero logran recuperar zonas costeras de Tierra Santa.
la costera de Coruscant. También, bueno, el que convocó esta tercera cruzada fue el Inocencio III para conquistar Egipto y se desviaron a Constantinopla. Ay, debe estar la cuarta. Bueno, pasámonos la cuarta. Se desvió su objetivo y saqueó Constantinopla. El objetivo de esta cuarta cruzada era conquistar Egipto. Pero sucedió que se equivocaron, bueno, se desviaron del lugar donde era y terminaron gobernando ¿cómo se llama? Terminaron conquistando Constantinopla. La quinta cruzada cayeron fuertes enfermedades por la expedición a la que hicieron a Egipto. Las inundaciones en el río Nilo eran devastadores, así como también los guerreros tuvieron casi muchas enfermedades, así como lo era la gripe, la calentura que podemos conocer ahora en día, y nada más eso. Nada más eso de la quinta cruzada. Luego continuamos con la sexta. Ay, la quinta me estaba diciendo. La quinta se centró en Egipto, pero fracasó. De nuevo. Bueno, esta era la quinta. Cayeron frente a enfermedades e inundaciones del río Nilo. La sexta cruzada era normalmente la lideración por Federico II, el rey Federico II. Hizo lograr un acuerdo diplomático para la posesión temporal de Jerusalén. Federico II era un gran rey y él creó un acuerdo diplomático en el cual parte de Jerusalén, como lo era Belén, Israel y Nazaret, Jerusalén y Belén, fueron conquistados por las cruzadas. Eso fue, no. Federico II creó esa parte de ¿cómo era la palabra? Del acuerdo diplomático temporal de esas tierras, como era Jerusalén, Nazaret y Belén. Eso fue del año 1228 al año 2229. Esa última cruzada, comandado por el rey Luis IX, se le considera el rey santo de la edad medieval. ¿Por qué se considera esto? Porque el rey Inocencio IX logró, intentó vengar Jerusalén, mandando a otro equipo de protección a las ciudades más grandes de lo que era la antigua medieval. Pero sucede también de que también se centró en Egipto y fracasó. El fracaso de esto se debió no me acuerdo que se debió el fracaso de esto, pero ellos, Inocencio II dictó lo que era intentaron fortalecer el cristianismo, también fortalecieron toda la sociedad y algunas de nuestras leyes actualmente. La octava cruzada y hasta ahora la cruzada más triste, pues está la última, llamada la octava cruzada, también comandada por el rey Luis IX. Se dirigió a Túnez y fracasó. El rey Luis IX no creía en la fe. Gracias a eso mismo, intentó doblegar
al musulmán de Túnez para que se uniera a la Iglesia Católica. Luego de mucho tiempo, Túnez murió y llegó al fin de las cruzadas. El fin de las cruzadas se determinó gracias a la caída de Acre, lo que actualmente se conoce como Israel y Tierra Santa. Luego continuamos con el poder territorial. ¿Qué tan grande era el poder territorial de los católicos en la Edad Medieval? Si hablamos de poder territorial, podríamos hablar de casi todo. El texto dice: el poder territorial de la Iglesia Católica en la Edad Media era enorme. No solo poseía grandes extensiones de tierras, sino que también tenía gran poder político y económico. En esta parte podemos también entender de que los católicos fueron corruptos en aquel tiempo, y no hay que negarlo. Nosotros fuimos corruptos, y si hay alguien que les diga que no, pues ya no es cuestión mía. Pero sucede de que los católicos eran corruptos con estos, ya que ellos permitían ser sobornados por ese tipo de cosas, por grandes cosas, porque tenían tanto poder político como económico, gracias al diezmo y diferentes cuestiones así. El respeto por los católicos era también sumamente grande, y casi era uno de los más grandes, porque la gente respetaba mucho a lo que decía de cómo vivir y ayudaba a su vida diaria. Por ejemplo, estaban los grandes filósofos, que también eran parte del cristianismo, que le ayudaban bastante a la persona. El derecho canónico era como una dictadura católica que se enfocaba en dictar las reglas y los mandados de los sacramentos de la Iglesia Católica, los cuales se deben cumplir, por ejemplo, para no cometer infidelidades, como casarse, entre muchas otras cosas más. Eso es lo que era el derecho canónico. Ella dictaba las reglas. La Iglesia Católica tuvo demasiado que ver en el gobernato de la civilización medieval. Ella participó en varias cuestiones, tanto políticas cristianas, económicas, y también en gran parte de la nobleza. Los católicos eran casi los que llegaban a la jerarquía tan grande como lo eran los nobles y los reyes. Es más, el Papa era uno de los más grandes reyes. ¿Qué es? El poder católico en la Edad Media era sumamente grande. Ahora vamos con un punto importante, algo bastante clave en esta parte de la diapositiva. Vamos con lo que es la épica medieval. La épica medieval es una parte hermosa de la literatura medieval. Es rica en parte épica y un poco en tragedia también. La épica medieval se conoce tanto por el estoicismo, los grandes guerreros estoicos, las personas de grandes armaduras, poesías, etc. Por ejemplo, podemos encontrar bastantes ejemplos de obras, pero en esta parte solo de dinosaurios. Aclaro una cosa: no hemos leído estos libros, pero hemos visto y hemos realizado resúmenes a través de diferentes plataformas. Como lo puedes decir tú, Google Meet, bueno, esto no lo como Google, como Zoom, pero no sé cómo funciona tampoco. Bueno, pero la cuestión es de que hemos hablado sobre esto, y por ejemplo tenemos las tres, como es el Cantar del Niño Cid en España, la canción de Roldán y las sagas nórdicas. El Cantar del Niño Cid es un poema épico castellano del siglo XII que se narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido tal como el Cid campeador. La obra se divide en tres partes: el destierro, la boda de las hijas de Cid y la enfrenta de Cortes. El destierro: Cid es desterrado injustamente de la casa de Castilla por el rey Alfonso XI. Las bodas de la hija de Cid, por ejemplo, tenemos también que Cid conquista
a Valencia y obtiene el perdón del rey. La enfrenta de Corpes. Cid busca la venganza y desafiar a los infantes a un duelo. La canción del Rondal. La canción del Rondal es un poema épico que celebra las hazañas del héroe valiente y tales como los valores como la caballería medieval. Aquí podemos ver lo que eran un poco las tropas de Maya, en la parte de los brazos, una espada y los distintivos escudos. Y distintivos símbolos, los podemos ver en la manga. En ella participan Carlomagno, destaca el amor, la valentía y el honor, la venganza por la muerte de sus caballeros también. Luego tenemos a las sagas nórdicas. ¿Qué se le viene a la mente cuando piensan en un rey nórdico? Un rey nórdico son grandes vikingos, como los dioses también, y ese tipo de cosas. Estaban compuestas por dioses y vikingos nórdicos, grandes guerreros de los cuales eran bastante fuertes. Se enfocaban en el amor, la venganza y sacrificios familiares. Luego tenemos a la épica religiosa. La épica religiosa era básicamente literatura que se enfocaba más en lo que era la parte del catolicismo. Un tal ejemplo, y gran ejemplo de una de las obras más conocidas es una llamada a la vida de los santos. También está el Catecismo de la Iglesia Católica, que es otra épica religiosa. Y tenemos a la poesía cortesana. La poesía cortesana era la poesía la cual se centraba en las grandes masas de personas nobles, como los reyes, y hasta llegar también a los cleros. Esa parte de la poesía cortesana. Y la bibliografía. No nos hemos basado en ningún otro video, bueno, yo no me he basado en ningún otro video en el que yo les he mandado. La plataforma de YouTube nos ha dado la mayoría de información, al igual que YouTube en la mayoría de los videos habla sobre la media. El proceso Big Game. Nos hemos pasado resúmenes y desglose de toda la Edad Media mediante videos de